De lo que vamos a hablar, a mí me parece que es gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Una gobernadora panista de un estado como Chihuahua, en donde hoy la presidenta de México ha dicho que desconocía totalmente lo que estaba sucediendo en un estado de la República Mexicana, en donde, fíjense ustedes, 2 agentes de la CIA murieron en México mientras participaban presuntamente en un operativo antinarcóticos que el gobierno del estado, pues de alguna manera no puede decir que no sabía, porque ahí estaba la fiscalía estatal. Ahora nos vienen a decir que supuestamente eran nada más, estaban entrenando a las fiscalías. ¿De cuándo acá? Ya salió la presidenta Claudia Sheinbaum hace un momento y dijo, a ver, nunca autorizamos el ingreso de la CIA. Estas personas que fallecieron no sabíamos que estaban en territorio nacional, y le exigió incluso a el gobierno de los Estados Unidos pues una explicación que por supuesto que la merecemos, amigos. Pero ¿saben qué? Yo creo que una explicación del gobierno estadounidense que evidentemente no va a ocurrir, eso no va a pasar, y menos cuando hablamos de una operación pues de la CIA, que pues por ende siempre hablamos de una operación encubierta. Entonces eso no va a suceder. Pero lo que sí debería de suceder, amigos, es obtener una explicación real, inmediata. Sí es así, o para localizar a los narcotraficantes está recurriendo o hay un acuerdo con narcotraficantes. Es falso lo que dice Ruiz. A ver, déjenme ponerles por aquí las declaraciones de Claudia Sheinbaum. Sí es así, o para localizar a los narcotraficantes. Se las vamos a poner aquí para que todos escuchemos qué es lo que dice la presidenta, ¿no? Que me parece que es interesantísimo lo que tenga que decir la presidenta de la República. Como también todos los medios están hablando de esto, ¿eh? Todos los medios. Vamos a ver. Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. A ver, una pausa. Primero, vean ustedes, yo creo que aquí hay que ver los gestos, las expresiones de la presidenta, lo que evidentemente se ve que estaba pensando y dijo, lo digo, no lo digo, hay que ser cuidadosos con esto. Y estamos 11 segundos, ¿no? De silencio, precedidos por la afirmación de que el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Se está contradiciendo, ¿eh? Investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. A ver, de entrada aquí hay una aceptación que nos está diciendo la presidenta de qué agencia eran. No nos está diciendo a ver si eran de una agencia. No, ¿de cuál? Porque eran de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Gravísimo. Sí estaban trabajando conjuntamente. ¿Con el permiso de quién? Pregúntome yo, ¿no? Porque, a ver, de entrada, amigos, yo no creo que hubiera coordinación aquí. Estamos hablando de un gobierno panista, el gobierno estatal, y el gobierno de la República pertenece a Morena. Entonces, no iba a haber una coordinación aquí.
No estamos hablando de gobiernos del mismo partido, de hecho es la oposición. Entonces, sí se estaban coordinando una agencia de inteligencia extranjera con un gobierno opositor. Esto, amigos, es peligroso, metiendo agentes de inteligencia a su estado sin la autorización, déjense ustedes, del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, del Senado. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. O las dos cosas, diría yo. Y que den toda la información veraz, pues, las autoridades del Estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias, porque eso es, pues, lo primero, la parte humana, evidentemente, del Pues sí, lamentamos mucho el fallecimiento de sus espías en suelo mexicano. fallecimiento, y comentamos que después se iba Después tú y yo hablamos. pues acercar tanto al secretario de Seguridad como al gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidora. La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, No. presidente. La gobernadora de Chihuahua no se ha comunicado con la presidenta Claudia Sheinbaum. El fiscal del estado de Chihuahua, de este gobierno panista, ha cambiado ya de declaración. Se ha aceptado que trabajaban estas personas para una agencia de inteligencia. El primero en revelar esto, por cierto, fue el periodista Luis Chaparro en este portal Pie de Nota. Después se hizo todo un escándalo porque efectivamente se trataba de agentes de inteligencia estadounidense. De un accidente que ocurre este fin de semana, el domingo 19 de abril, para que los que nos vean en diferido. Por cierto, ya a petición de ustedes pusimos la fecha de nuestras transmisiones. Aquí abajo la pueden ustedes ver. Aquí está. Para que siempre vean cuál es la fecha de la transmisión de este en vivo, por si nos ven en diferido. Entonces, este domingo hubo un accidente en Chihuahua. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, si no nos hubiéramos enterado, O sea, yo creo que ahí tenían el plan perfecto. La gobernadora de Chihuahua, la fiscalía del estado de Chihuahua, sería el momento en que México ni se entera. A no ser por la cosa de que 4 personas fallecieron en un accidente, es lo que nos dicen. Y entre esos, pues resulta que había 2 agentes estadounidenses, 2 funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua que iban juntos. Fíjense bien. O sea, 2 agentes de la CIA con 2 agentes de la Fiscalía Estatal de Chihuahua. A ver, amigos, aquí no iba la Guardia Nacional. Aquí no iban las fuerzas de seguridad pública federales. No iba el ejército. Iban nada más 2 agentes espías, pues, de la CIA con 2 fiscales de, pues, la Fiscalía Estatal de Chihuahua. ¿De dónde venían? Bueno, pues ahora sabemos que venían de desmantelar, que es lo que se sabe. Ahora lo están negando, ¿verdad? Pero habían ido a desmantelar un laboratorio de sustancias sintéticas en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, por lo que se tiene de investigación hasta este momento. Cuando iban de regreso, el vehículo en el que se transportaban pierde el control. En una curva se sale de la carretera, se volca, se incendia. Y si no estaríamos enterados de esto. Hasta ese momento, amigos, ese accidente, trágico pero explicable, por cierto, pues comenzó a sembrar preguntas y preguntas sobre la identidad de las personas que iban ahí y qué hacían juntos. Y el problema, amigos, es que todo lo que rodea este accidente, a ver, la Embajada de Estados Unidos en México, que a través de su embajador, que es Ronald Johnson, pues ya confirmó la muerte de 2 miembros del personal de la embajada, dijeron ellos, nada más. A ver,
De entrada, aquí se cambian versiones. Agentes de inteligencia. Pero fíjense bien nada más, amigos, cómo están metiendo a nuestro país espías con diversos pretextos. Les dan pasaportes consulares, dicen que pertenecen a la embajada de los Estados Unidos. Yo se los dije hace algún tiempo. Estados Unidos ha metido espías a España. De hecho, España expulsó a varios espías que en una situación muy similar, mismo modus operandi, entraban como miembros de la embajada estadounidense cuando en realidad eran agentes de la CIA y los expulsó la inteligencia española. Lo mismo Países Bajos, muchos otros países europeos. ¿Saben ustedes a cuántos espías ha deportado México? En la historia, en toda la historia, no nada más reciente, en toda la historia. Miren, no le vamos a hacer el cuento. 0. No hay uno solo. Perdónenme, pero yo creo que aquí las instancias de contrainteligencia mexicana sí se tienen que poner las pilas. Porque si no hubiera sido por este accidente, ni nos enteramos. Ya luego nos vamos a comer otro pollito, ¿eh? No el de la CIA, digo, esa es su naturaleza, espiar. No nos van a pedir un vale. Condenable, por supuesto, pero es lo que hacen. ¿A quién le extraña? El pollito que nos tenemos que comer es con el gobierno de Chihuahua, con la Fiscalía General de Chihuahua, porque al final iban juntos y venían de un operativo, por lo que se sabe hasta estos momentos. ¿Qué hacían ahí? ¿Quién les dio autorización? ¿Bajo qué jurisdicción estaban operando? Es más, si venían de desmantelar un narcolaboratorio, mi pregunta es, ¿dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Las Fuerzas Armadas de México? ¿Por qué no se le dio parte de ese operativo? Y al día siguiente, amigos, esto es traición a la patria. Si las cosas que sospechamos se llegan a confirmar, esto sería una traición a la patria. Por eso la presidenta de México dijo, a ver, yo creo que hay que investigar si se violó la Constitución. Porque si la presidenta Sheinbaum, que ya salió ahí en la conferencia y dijo que ni ella ni su gabinete de seguridad sabían que había agentes estadounidenses que estaban operando en suelo mexicano. ¿Y saben qué? No lo dudo ni tantito. Por una sencilla razón, nada más. Es la única. Porque era un gobierno panista. Y Maru Campos, así que digas, puta, qué amiguísima de la presidenta, ni le ha hablado. Con eso les digo todo. Muy probablemente ni las llamadas le ha contestado. Porque no creo que a estas alturas esto no merezca una llamada. Y no solamente eso, a ver, lo que está diciendo la presidenta es, pues sí, necesitamos una explicación de Estados Unidos. ¿Por qué tiene espías adentro del suelo mexicano operando con fiscalías estatales? Ahí está el verdadero poder, ¿eh? Pero también hay que decirlo, el poder de la traición. Si hay una sospecha de un narcolaboratorio, pues ahí está la Sedena. Ahí están nuestras Fuerzas Armadas. No la CIA. Hay una ley de seguridad nacional que lo dijo la presidenta, ¿no? ¿Qué dice esa ley de seguridad nacional? Se los digo como abogado mexicano. Que hay colaboración en materia de seguridad con agencias extranjeras siempre y cuando, sí y solo sí, se dan a nivel federal. No es competencia de los estados. El gobierno de Chihuahua no puede aquí decir que, porque miren, se los voy a poner aquí en la pantalla, ¿no? Lo confirmado, pues que son agentes de los Estados Unidos. Las declaraciones de la presidenta que no tuvieron autorización ni consentimiento ni conocimiento, las autoridades federales. Ahí está, ¿no? Fiscal de Chihuahua, a Televisa haciendo Televisa. Fiscal de Chihuahua aclara presencia de agentes de Estados Unidos fallecidos tras accidente. No aclara nada. Cambió su versión, cambió su declaración el fiscal. Lo dijo la presidenta. Por Dios, esto no es aclarar nada. Están metidos en un broncón. Ahí lo tienen. Fiscalía de Chihuahua asegura que agentes de Estados Unidos fallecidos eran instructores. Ah, cabrón.
Bueno, déjenme decirles que no la tienen fácil. Yo les voy a creer que eran instructores. Francamente no les creo nada. En absoluto. Pero suponiendo sin conceder que fuera estúpido y no tuviera 3 dedos de frente aquí, hay una ley de seguridad nacional que establece que la colaboración de cualquier tipo, ya sea de inteligencia, de capacitación, en materia de seguridad, siempre que haya alguna especie de colaboración con una agencia de inteligencia extranjera, tiene que ser a nivel federal, nunca a nivel estatal. Entonces, discúlpenme, pero estas cosas que dice Televisa, no, ya lo aclaró, ¿no? Dice Televisa, no, ya lo aclaró. El fiscal de Chihuahua ya aclaró la presencia. No, pues ya, qué bueno que nos dejó tranquilos, ¿no? Por supuesto que no. Vean ustedes ahí. Este tema de que supuestamente eran instructores. ¿Y quién les autorizó a meter instructores espías de la CIA? ¿Qué no conoce el fiscal general de Chihuahua que hay una ley de seguridad nacional? Que no está entre sus competencias y que solamente el gobierno de la República puede hacer este tipo de colaboraciones en materia de capacitación. A ver, aquí, amigos, no hubo autorización federal. Eso ya lo sabemos, confirmado. Lo dijo la presidenta, ¿no? No estábamos enterados. Por cierto, llevo varias semanas escuchando que Lili Telles ha ido, la senadora panista, frecuentemente a noticieros estadounidenses. Estuvo muy perdida ahora que Donald Trump empezó con esta discusión contra el Papa, amenazándolo incluso. Ahí me hubiera gustado verla, ¿verdad? ¿Del lado de quién se pone? ¿Del Papa o de Donald Trump? Y ahora vemos esto, del gobierno panista de Chihuahua, que pues fue una decisión, dice la presidenta del gobierno de Chihuahua, y eso es gravísimo. Porque significa que la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos, del PAN, permitió, infiltró, sin el consentimiento del Senado, ni del gobierno federal, ni de las autoridades de institución pública, infiltró agentes de inteligencia estadounidense a suelo mexicano y todavía los protegió, presuntamente con personal de la fiscalía, porque ahí iban en el carro. Eso es un concurso de delitos, pero entre otros es traición a la patria. Eso no es un tecnicismo legal, amigos. Hablamos de una violación directa al artículo 89 de nuestra Constitución, que es bastante claro, que dice que la conducción de la política exterior pues es única y exclusivamente facultad exclusiva pues del Poder Ejecutivo Federal. Aquí no tiene nada que hacer un gobierno estatal, ni una fiscalía estatal. ¿Quiénes eran estos agentes? Bueno, por lo que sabemos, según las declaraciones del periodista Luis Chaparro de Pie de Nota, que fue, repito, de los primeros por los que yo me enteré de esto, que publicó esta exclusiva, me intriga un poco saber cuáles fueron sus fuentes, francamente, porque le atinó. Alguna filtración tuvo que haber. Interesante esto, pero bueno, la información es correcta, hizo un buen trabajo periodístico, hay que decirlo, que los 2 estadounidenses fallecidos pertenecían a la CIA. Y el periodista dice que tuvo acceso a sus nombres y que constató su adscripción con fuentes de inteligencia según su propio reportaje, que dice que los agentes llevaban 3 años en México, fíjense nada más, o sea, no eran nuevos, según el informe al que tuvo acceso, llevaban ahí un buen rato. Gracias, antes de seguir, déjenme decirles cuál es la peor parte de esto, pero déjenme darle las gracias aquí a Curiel Flores. Dice, elementos de Estados Unidos siempre andan operando en suelo mexicano. Y GAFE 423, ex miembro de las Fuerzas Especiales, lo ha dicho siempre. Gracias a Daniel 18D. Dice, me gusta tu programa, solo no me gusta que te inclinas a un bando, me gusta cuando eres neutral. Saludos desde Chicago. Eres grande, Víctor. Muchas gracias, mi querido amigo. Mira, voy a tratar
de que si te parece que tengo alguna inclinación, pues no hacerla, ¿no? Nada más que te voy a decir, hay algo que a mí me parece bastante evidente, mi querido Daniel. Dice el periodista Chaparro, a ver, estos agentes de la CIA estaban operando desde hace 3 años. María Eugenia Campos es gobernadora desde el 2021. ¿Cuál era el trabajo de oficina de estos espías, de estos agentes de la CIA? Recabar información sobre organizaciones narcoterroristas, dicen ellos, mexicanas. A ver, no tenían permiso para operar en el terreno. Entonces la cosa es, ¿por qué estaban en un convoy con agentes de la Fiscalía de Chihuahua? ¿Por qué iban vestidos con uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones si no trabajaban para la Fiscalía? Esto es gravísimo, amigos, ni mexicanos son. ¿Cómo le hace un agente de la CIA para vestirse como personal de la Fiscalía de Chihuahua e ir acompañado de fiscales de Chihuahua? ¿Quién les dio la orden de participar en un operativo de desmantelamiento? ¿Quién les dio esos uniformes? ¿Por qué? ¿Quién les ordenó a los que acompañaban a estos espías pues a protegerlos, a cuidarlos? Seguramente hasta instrucciones les daban. Eran nada más sus chalanes, los fiscales que acompañaban a los espías. En paz descansen. El problema aquí es el que ordenó eso. Alguien muy arriba. Sí, por supuesto, mis condolencias. Sí, pero hay muchas preguntas aquí gravísimas, gravísimas. Ahora el gobierno de Estados Unidos pues no ha dicho nada. El silencio es más que una confesión, ¿no? Salió el embajador Johnson en una reunión de Palacio Nacional, no quiso hablar con los reporteros, no dijo una sola palabra. La Casa Blanca hasta este momento, yo estaba checando aquí si había ya algo nuevo, no hay nada. ¿Por qué el silencio? Dice Franklin Santa, Víctor, que tengan cuidado y no estén haciendo inteligencia para invadir a México. De este mitómano se puede esperar todo, que se pongan pilas en México. Edward Vallenilla, gracias también por tu superchat. La cosa, amigos, es que aquí hay una traición. Miren, una cosa, es que esto no me extraña. Dice Enrique, ya no dejan comentar aquí la censura, hay cosas que no te dejan mencionar, como que ahora van por México los que destruyeron a Estados Unidos. Miren, no es la primera vez que hay espías de la CIA operando en México. Y tampoco crean que son los últimos. Ahí siguen, más de los que nos imaginamos. Eso no es lo que me llama mucho la atención en estos momentos. Es la protección que un gobierno de oposición panista le da a estos agentes encubiertos de la CIA. E incluso les ponen uniformes oficiales de la Fiscalía. ¿Por qué me llama la atención y por qué enfatizo que es un gobierno de oposición y el partido al que pertenece Maru Campos? Chihuahua, PAN. Pues porque acuérdense que se viene una contienda presidencial en México. Acuérdense que Trump odia a las izquierdas. Digo, no es una suposición mía, es que Trump lo ha dicho. Dice que el gran enemigo de los Estados Unidos son las izquierdas. Y ahora vemos a un gobierno estatal infiltrando o ayudando a que se infiltren agentes de inteligencia y encima les ponen ahí su uniforme de la Fiscalía. Y no solamente eso, amigos. Además de que les ponen el uniforme de la Fiscalía, pues operan con ellos. Por si esto no fuera suficiente, ¿no? Cuando mueren agentes de inteligencia en operaciones como esta, encubiertas, y ahora sí con las manos en la masa, incluso hasta, vaya, ¿ya qué más les faltaba? Por supuesto que lo único que les queda es la negación. Pero aquí hay
Y eso es algo que no se puede negar, amigos. Aquí hay 4 cadáveres. 2 son mexicanos y 2 estadounidenses, pero todos portaban uniforme de la Fiscalía del Estado. ¡Qué grave! Muy seguramente hasta armas. Y muy seguramente armas hasta de la Fiscalía de un Estado, porque si les dieron el uniforme y si fueron a operar para desmantelar un narcolaboratorio, no creo que hayan llevado una rosa. Por favor, pues el riesgo de ese tipo de operaciones, ¿no? Ahora, esto es gravísimo, amigos, porque es un síntoma de algo mucho más grande. A ver, lo más importante, el tema de la soberanía de nuestro país. México ha dejado muy claro por mucho tiempo que no se aceptan operaciones unilaterales de los Estados Unidos en suelo mexicano. No bases estadounidenses, no acciones de inteligencia militar, porque ya sabemos que si los metes, ¿cuándo los sacas? ¿Quién nos quitó la mitad de nuestro territorio? No es que querramos perder la otra mitad. Y desde las administraciones anteriores, sobre todo desde tiempos de López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, pues ha sido una posición consistente. Tengo que decirlo. No era la misma película precisamente en tiempos de Felipe Calderón. Ya vimos dónde está García Luna. Mismo partido que el de Maru Campos. Y ahí lo tienen. Este incidente, amigos, pues nos dice que al menos en Chihuahua, ese principio de soberanía se rompió. Si la gobernadora autorizó o permitió que agentes extranjeros operaran en terreno sin avisar al gobierno federal, a ver, es un precedente peligroso. Es traición a la patria. Quiere decir que las autoridades estatales, incluso las fiscalías, habrían entregado la soberanía de México a un gobierno extranjero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo otro, por supuesto, la falta de control sobre los acuerdos locales. México es un país federalista. Nosotros somos federalistas. Pero la seguridad nacional no puede manejarse en un estado. No era de su competencia. Imagínense qué va a pasar entonces si cada gobernador puede firmar acuerdos bilaterales con la CIA o con cualquier otro sistema y al rato hasta tropas estadounidenses hay en un gobierno porque es de oposición. Eso es lo grave aquí. Es que todo tiene un límite, amigos. Yo voy de acuerdo que alguien sea seguidor del PAN o de Morena, pero esto es otra cosa. Lo llevaron demasiado lejos. Esto se trata de soberanía nacional. La realidad es que Maru Campos, pues hasta donde sabemos, actuó por su cuenta. ¿Saben qué es lo grave? Que el gobierno de Chihuahua no ha dicho que no estaba enterado. Cambiaron su declaración. Salió a decir, no, sí estoy enterado, pero no estaban haciendo eso, no es lo que parece, son instructores, aunque fueran instructores. No tenían competencia para hacer un convenio así. Ahora, mi pregunta ¿es Maru Campos un caso aislado? ¿O hay más gobernadores de oposición haciendo lo mismo? ¿Es esta una alineación? ¿Es una estrategia? ¿Es un acuerdo? ¿Es una infiltración? Yo creo que esto debería de prender las alertas en México. Y bueno, ya lo de menos, que además es lo grave, por supuesto, pero no me espanta el papel de la CIA en México. Todos lo sabemos, ¿no? Digo, la CIA tiene una historia larguísima de intervenciones en América Latina, ¿no? Nunca para ayudar, por cierto. Si alguien... No creo que haya alguien en el chat que esté defendiendo esto, ¿eh? Nadie, por lo que veo. Pues que nadie puede venir a decir, qué bueno que Maru Campos metió a estos espías. No van a ayudar a México, ¿eh? Vean ustedes lo que hicieron en Guatemala en el 54. El Plan Cóndor en los 70. La CIA siempre que opera en Latinoamérica es para desestabilizar gobiernos, para derrocarlos. México no ha sido la excepción. Nada más que desde los acuerdos de colaboración que se pusieron con Calderón cuando el Plan Mérida, ¿se acuerdan? Que terminó, por cierto, en lo Rápido y Furioso, pues había ciertas reglas, escritas y no escritas. Había acciones de inteligencia, no se veían operativos. Esto fue un operativo, ¿eh?
¿Qué nos dice esto? Pues que la CIA ahora está operando en el terreno mexicano. Y más grave, con armas probablemente hasta mexicanas, con uniformes de las fiscalías locales y con la protección de gobiernos de oposición. Que a mí esto tengo que remarcarlo porque ellos lo ven como su manera de vengarse del partido que está en el poder a costa de entregar la soberanía de México. Esa es la cosa, que aquí hay funcionarios mexicanos dispuestos a hacer cualquier cosa por derrocar al gobierno que está en el poder, porque saben que una elección en estos momentos difícilmente. Y el timing político, por supuesto. ¿Vemos cuándo pasa esto? El día en que Sheinbaum recibía a la delegación estadounidense encargada de revisar el TEMEC. Nada más y nada menos ese mismo día. Y bueno, por eso estaba el embajador ahí, de hecho. Que se quedó callado y bueno, pues no hablaron de esto. Que salió a reconocer en un principio que era personal de la embajada, hasta que empezaron a volar las preguntas. Oye, ¿personal de la embajada de Estados Unidos? ¿Por qué iban vestidos como fiscales de Chihuahua? ¿Por qué hay esta información de que eran agentes de la CIA? ¿Por qué venían de desmantelar un narcolaboratorio? México no puede dejar pasar esto, amigos. Es grave. No hay explicación posible para esto, ¿eh? Ahora, la versión oficial. O la falta de versión oficial, porque Maru Campos sigue sin hablar con la presidenta de México. Y eso a mí me parece no solamente grave en cuestión de una soberbia, sino prácticamente una negación a colaborar con el federalismo, una ruptura de las autoridades de Chihuahua con el gobierno federal mexicano. ¿Saben a qué me recuerda todo esto? A Texas. Cuando Texas quería separarse de Estados Unidos, nada más que en esta ocasión no hablamos del pueblo de Chihuahua. Hablamos de la gobernadora Maru Campos, que no ha comparecido públicamente. Está escondida. Y eso, amigos, es inaceptable. Si hubo un acuerdo con la embajada o con la CIA, ¿por qué no lo ha hecho público? Dice que eran entrenadores, ¿no? Capacitación, por favor. Aquí alguien nos está diciendo mentiras. Hay una violación a una ley de soberanía nacional. Es un tema este. Ya dijo la presidenta, a ver, vamos a ver si hubo violación a la ley de seguridad nacional. Porque por supuesto para allá apunta esto y a la propia Constitución. Ojalá esta investigación termine con más de uno en la cárcel y de muy alto nivel, porque de lo contrario, amigos, si no se deja este precedente, pues a mí se me ocurre que va a haber otra lista de gobernadores dispuestos a hacer lo mismo, ¿eh? Y así es como empiezan los golpes de Estado. Y claro, hay que ver a la Casa Blanca, porque al final de ahí vienen. ¿Por qué la CIA tenía estos agentes en Chihuahua? Digo, ¿qué información estaban recabando? ¿En qué otros estados hay más de estos? No creo que sea solo Chihuahua. Esto es apenas el hilo, ¿no? Que sale del telar y empieza uno a jalar y ahí viene todo. ¿Cuántos más de estos operativos? ¿Por qué no le llamaron a la Sedena, a la Guardia Nacional? Ese es trabajo de las fuerzas federales, ¿eh? Es trabajo de nuestro ejército, no es trabajo de la CIA. Alguien en la cadena de mando estadounidense tomó esta decisión. Y les hubiera salido perfecto si no hubiese sido por un accidente carretero. Hoy hay 2 muertos estadounidenses y 2 muertos con nacionalidad mexicana. Los 4 llevaban uniforme de la fiscalía. Una gobernadora escondida, un fiscal que cambia de versión. Y en medio de todo esto, un país soberano, mancillado en su soberanía, en su constitución, en sus propios procedimientos, por una gobernadora y un fiscal. De lo otro no me extraña, ¿eh? No esperaba menos, francamente. Pero el gobierno de Sheinbaum ya... De hecho, a mí ya me llamó mucho la atención los 11 segundos que se queda callada la presidenta, como diciendo, esto mejor me lo guardo. Hay algo ahí, por supuesto. Muchas explicaciones que tienen que darse aquí.
qué tipo de información se recabaron, ¿no? Y una lección. A ver, yo creo que a mirar para adelante. Y por cierto, que paguen las consecuencias quienes están embarrados en esto. Pero a mirar para adelante y aprender que México no puede seguir permitiendo que agencias extranjeras operen en su territorio sin supervisión federal, que México ya tiene que empezar a sospechar que puede haber gobiernos estatales que, aprovechando que son opositores, con tal de llegar al poder son capaces de todo. Yo no me espanto que alguien aquí esté a favor del Morena o del PAN o del PRI, pero hay límites. No podemos regresar a los tiempos de Maximiliano. Y porque no nos cae bien el presidente en ese entonces, ¿no? Ahora presidenta, pues todos vamos a correr a los brazos de los extranjeros para pedirles que nos invadan. Y eso, amigos, pues es algo que parece que es un ciclo que se repite en intenciones una y otra vez, ¿no? Un gobierno estatal que no habla, un gobierno federal que exige explicaciones, una gobernadora que no contesta las llamadas, un fiscal que cambia de versión. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo le voy a dar un seguimiento a esto, amigos, porque me parece que tiene mucha tela para donde cortar y me parece que es gravísimo. Cruzaron una línea aquí que no se debía cruzar. Más allá de que si estás a favor o en contra del gobierno federal o del partido, esto es otra cosa. Se le tiene que dar un castigo ejemplar, dice Condidón. Pues si no pasa nada, quiere decir que la soberanía es una cosa que sí se defiende, se desgarran las vestiduras y a la hora de la hora cualquiera puede llegar y hacer lo que quiera. Y eso sería gravísimo, ¿no? Veía yo un documental, por cierto, de Maru Campos acerca de su casa y de algunas participaciones inmobiliarias. Entonces, no es el único tema. Déjenme, por cierto, mostrarles esto, porque a mí me parece que hay mucho para investigar acerca de Maru Campos. Ahí lo tienen, miren, se los voy a poner aquí. La mansión dorada de Maru Campos luce mármol y hasta oro sobre un terreno de 30... Miren, me voy a poner aquí para que no crean que es 1.7. No, señores. Sobre un terreno de 31.7 millones. Solamente el terreno, sin la casa. La mansión dorada de Maru Campos luce mármol y hasta oro sobre un terreno de 31.7 millones. Ya vi fotos y un video de la casa. Bueno, no voy a decir la palabra porque creo que no debo de usar esa palabra. Pésimo gusto. Pésimo gusto. A veces trae unos instintos, ¿no? Fíjense. Me mordí la lengua a tiempo. Naco soy yo y a mucha honra. Eso sí lo digo. Y a mucha honra. Pésimo gusto. Corriente. La mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, está diseñada con piedras naturales de lujo. Pues sí, pero eso no le quita lo corriente, porque yo ya vi ese video y se ve como casa de nuevo rico. Es más, se ve como una narcocasa. Mármol, muebles de alta gama. Grita nuevo rico a más no poder. Un candil con 400 hojas de oro laminado ilumina el baño. De oro ilumina el baño de visitas de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Es lo que nos dice la nota. Su tapiz floral con ramas que trepan los muros. Les voy a agregar, a aumentar aquí para que puedan ustedes ver. No vayan a ver esa casa, de verdad. Grita nuevo rico, con mal gusto. Parece narcocasilla, la verdad, ¿no? Nada más le faltaron ahí las esculturas gregorianas con la cara de la gobernadora, ¿no? En fin. Ramas que trepan los muros y el lavabo con motivos vegetales de Art Nouveau, así como cubierta de cuarcita, como el Taj Mahal. Tengo unos amigos que son de la India y me dicen que se dice Taj Mahal. Ellos hablan Punjab, entonces, ellos dicen Taj Mahal. Traen al espacio íntimo la naturaleza del paisajismo en el acceso principal de la residencia
dominado por árboles nativos de vivero que fueron trasplantados con una grúa por su gran peso y altura. Bueno, vamos a ver fotos de la casa porque ahí lo tienen, ¿no? Los lotes de la mansión, nada más los lotes de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, están valuados en un total de 31,700,000 pesos. Este portal, por cierto, y esta nota nos habla de presuntos actos que si las autoridades locales, me queda claro que no el fiscal del estado, ¿verdad? Pero tendrían que comenzar a investigar por presuntos actos de corrupción, porque ahí tienen ustedes la pareja Campos-Rusek, le confió el proyecto desde mediados de 2024, a pesar de que un año antes, en 2023, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó suspender las actividades de Involto Design Group, otra empresa de construcción que de las casas fundó en 2010. Presuntamente estuvo relacionada con la trampa de corrupción de su entonces socia Aras Investment Business Group, de acuerdo con la anotación de autoridades asentadas en el Registro Nacional de Comercio. Se trata de la causa penal número 3506-2023 por el delito de fraude cometido contra más de 4,000 víctimas. ¡Qué belleza de gobernadora!, ¿no? Y su casa dorada, de Nueva Rica. En fin, ahí está el avalúo de la mansión. Ahí lo tienen. Hay una nueva tendencia que se llama algo así como dinero viejo, ¿no? Esa sería la traducción. Y precisamente para evitar estos gustos corrientes de nuevos riquillos, casi siempre relacionados con actividades en donde mágicamente se vuelven ricos de la noche a la mañana y tienen esos gustos de exceso que se ven corrientes, por decirlo menos, pues es que ya salió este tema del dinero viejo en el estilo de decoración para que no se vea que eres un nuevo ricotón, como la casa de la gobernadora, que tiene aquí un terreno de un lote, pues ahí lo tienen la cantidad de 8,5 millones prácticamente, áreas comunes valoradas en 1,5 millones, construcción de 6.2 millones, otra construcción de 4.5 en otra etapa, cochera de 273,000, sótano 3.9 millones, Porsche de 581,000, medio millón de pesitos, etcétera, etcétera. 26 millones pues no sé si son pesos o dólares esto, por cierto, me gustaría saber. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, entre eso está la clase y el gusto, por cierto, déjenme agregar. Ahí tienen también, cuando están haciendo, vi este video, cuando están haciendo el trasplante de árboles, ahí tienen, ¿no? La mansión dorada, incluso hasta los planos obtuvieron. Está la aplicación de hoja de oro, baño de visitas con 400 hojas de oro. No. ¿Y qué? Supongo que así dejan la taza dorada o qué. Psst. No. Ahí están aplicando las hojas de oro, ¿no? Trabajador coloca con brocha las hojas de oro en el candil de vidrio del baño de visitas. ¡Qué exceso!, ¿no? ¡Qué exceso! ¿Qué es esto, amigos? Por favor. El arte. No, pues ya no dije nada. Les había yo dicho que corrientísima, que nada más le faltaba ahí agregarle sus esculturas gregorianas. ¡Ya están! Ay, tan predecible. Ahí tienen más arte, ¿no? Melodía sin tiempo, óleo sobre tela de Mónica Fernández, una pintora mexicana, fundadora de la Galería Juárez de Torreón, Coahuila. La venta de sus pinturas están en una lista de espera de hasta 2 años. Bueno, la gobernadora ya compró al parecer varias de estas pinturas. Ahí lo tienen ustedes, sus vitrales. La obra de Fernández muestra a 2 niñas como protagonistas entre flores, aves y un gato negro, así como elementos surrealistas como un reloj despertador, un conejo y una mesa con pastelillos. Oigan, ¿y por qué nadie investiga esto? ¿Por qué no hay
una investigación efectiva. Bueno, en la fiscalía me queda claro que no va a haber, ¿verdad? Ahora ya tiene un problema más. A la Mansión Dorada, corrientísima, por cierto, en gustos, para mi gusto, por razones como estas que se inventó el estilo de diseño de viejo dinero, para apartarse de los nuevos ricos, ¿no? En fin, amigos, ¿por qué nadie investiga esto? A mí me parece que es escandalosísimo. No más escandaloso que las notas del día, en donde prácticamente pues, está aceptando el ingreso de espionaje estadounidense con uniformes de la Fiscalía General. Son grecorromanas, no gregorianas, dice nuestro amigo Felipe Cortas, ¿no? Bueno, perdón. Perdón, es que no tengo de esas en mi casa y espero no tener, ¿verdad? ¿De qué partido es Chihuahua? Es del PAN. Bertal dice, hola Víctor y Alba y a todo el equipo de Mexican Family. Muchas gracias, Bertal. José dice, como sea no pasa nada, siempre lo tapan, ¿no? ¿Cómo se atreve la CIA metiéndose a México si cuando ellos no hacen con amos del dueño armamentista, ¿no? Víctor aplica aunque la mona se vista de seda, mona se queda y así pasa con el buen gusto. Pues sí, ahí está. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Antes de irnos, gracias por supuesto por tu superchat, mi querido Martínez. Dice, urge quitarle los estados fronterizos a los opositores. Ese es un problema adicional. Ese es un problema adicional. Oigan, ¿y ustedes creen? Díganmelo en el chat. ¿Creen ustedes que Estados Unidos tenga un interés específico por asegurarse que los estados fronterizos sean gobernados por el PAN? Me dejó en qué pensar Martínez, 1980. Por supuesto. Bueno, voy a leer sus comentarios y nos vemos en la siguiente transmisión.